Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La inseguridad en México no cede ante las acciones del gobierno. Según el índice de víctimas visibles e invisibles realizado por México Evalúa, no se han logrado contener los delitos, aún con la presencia de las fuerzas federales en los estados más violentos. De 2007 a la fecha han crecido los homicidios dolosos, el secuestro, la extorsión, robo con violencia y robo de autos también con violencia. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Edna Jaime, presidenta de México Evalúa. Muy buenas noches, Edna, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Mauricio González Macares, que tiene muy buenas noches. Edna, este estudio que realizan ustedes, ¿lo hacen a partir de qué información? Utilizamos por primera vez una base de datos oficial, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué digo por primera vez? Porque hace un año que realizamos un ejercicio similar, no contábamos con esa información, no era pública y la base de datos no era tan amplia, ¿no? Esta base de datos empieza en 97, lo que por primera vez nos permitió hacer un análisis en el tiempo de estos delitos violentos. Escogimos delitos violentos porque creemos que son los que más lastiman a la sociedad y creemos que con estos parámetros estamos mandando la señal a la autoridad de que son los delitos que nos importan, ¿no? Y que ahí es donde debe concentrar esfuerzos y los recursos institucionales del Estado mexicano a proveernos una seguridad básica en nuestra vida y nuestra integridad. ¿Es una información completa? Mira, tuvimos muchos problemas al momento de realizar este trabajo. Teníamos la opción de no hacer nada, porque sabemos que la base de datos no está validada, no está completa, pero creímos que sacando este documento podríamos mandar también otro mensaje, el de la necesidad de la información para empezar a tener mucho más claro el mapa delictivo y para empezar a tener políticas públicas basadas en evidencia. La verdad es que hemos estado dando palos de ciego, ¿no? Tenemos muy poca información. En este país se produce muy poca información y mucho menos es accesible al público. Y menos en los estados. Aquí tenemos en este estudio, en estas gráficas que vamos a presentar, primero dices lo que estamos haciendo no está funcionando. Ahí aparece homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo con de automóvil. ¿Sí? No pudimos llegar a otra conclusión que esa. Si estos indicadores, que son de los delitos, como ya lo decía, más importantes o que más impacto tienen en la sociedad, y no podemos contener su escalamiento, entonces no estamos haciendo las cosas correctas, o no son suficientes, por lo pronto, o no son suficientes, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre estado y estado. Aquí tenemos, digamos, el total, pero si nos vamos a los estados, parecería ser que hay 4 casos que destacan en esta gráfica o en este estudio, ¿no? 4 por el ascenso. ¿Qué pasó en Aguascalientes, Nuevo León, Colima y Tamaulipas? Mira, Ezra, esta es una comparación 2010-2011. Tuvimos información actualizada, este índice está construido con información provista por los estados al Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta mayo del 2011. Y bueno, Aguascalientes tuvo un ascenso muy importante en nuestro ranking, en nuestra escala de violencia, de delitos violentos, sobre todo por el delito de extorsión. Ahorita Aguascalientes es el estado con más extorsión. Nuevo León, pues Nuevo León tiene problemas con todo. Con homicidios, con secuestro, particularmente con robo con violencia y robo de auto con violencia. Es impresionante cuando uno ve la trayectoria de la evolución de ese delito, pues, la manera tan brutal como está creciendo, está fuera de control, ¿no? Ahora, cuando uno compara en términos de los distintos sexenios, uno podría pensar que las tendencias varían en función, no sé si de políticas públicas o más bien de lo que los delincuentes ven como productivo, como improductivo. Aquí, por ejemplo, el registro de homicidios durante los últimos sexenios nos hablan de situaciones que se reducen en algún momento, pero que vuelven a repuntar. Mira, la ventaja de trabajar con esta base de datos, a pesar de todas las desventajas que ya les comenté, es que nos permitió salirnos de la coyuntura y ver qué pasaba pues, unos años antes. Y bueno, la sorpresa es que tuvimos una crisis de seguridad severa en el sexenio de Zedillo. En términos de homicidio, traíamos ya una tendencia descendente, ¿no? Importante, aunque sigue siendo elevada en los años de la administración Zedillo que observamos. Era una violencia muy diferente, si hay que acotarlo, como lo dice Fernando Escalante, era una violencia más relacionada con el conflicto social, con problemas agrarios,
no estábamos tan expuestos a ella, ¿no? Por eso no la veíamos, ni tampoco la sentíamos, pero éramos un país violento. Con Fox sigue bajando la tendencia de homicidio y llega a su piso en 2006. Y justo 2007 y sobre todo mayo de 2008 marca el punto de inflexión cuando se nos sale de las manos. Se nos sale de las manos y regresamos a los niveles. Pero en otras características diferentes a las de Zedillo. Es otra violencia. Es otro tipo de violencia. Es una violencia muy diferente. Sí, con niveles más altos a partir de esta lucha contra narcotráfico. Y hay distintos delitos también que aparecen vinculados a esto, como el caso de la extorsión, en donde también vemos un aumento importante. Y esto, bueno, este es el del secuestro. El del secuestro, sí, dejemos la de secuestro. Primero, secuestro, vemos un aumento, un repunte. En la época de Zedillo parece que en los secuestros o al principio de Fox se daban en algunas zonas y esto comienza también a transformarse a partir de la administración Calderón, ¿no? A extenderse. Recuerden que en la administración de Zedillo surgen las organizaciones civiles que atienden a víctimas de secuestro. Teníamos un problema de secuestro muy importante. Sí. Para lo que no tenemos una buena explicación es por qué bajaron con Fox. O sea, ¿qué hizo Fox? ¿Qué pasó en esos años? ¿No? Puede ser una cosa de registro, pero puede ser, esto nos da para formular hipótesis y para indagar qué pasó, ¿no? Y nada más recordar que las marchas contra el secuestro de 2004 indican que probablemente las cifras no son correctas. Es decir, a lo mejor es un problema de reporte de información. Y tenemos en los otros delitos igual, en el caso de extorsión, si lo vemos rápidamente, tenemos un aumento allí sí importante en la última administración. Aquí hablas ya de crimen organizado operando seguramente. Pues para que veas que el crimen organizado estaba presente y estaba ya haciendo de las suyas, ¿no? La extorsión es el delito que ha crecido incesantemente. Y es un delito que yo creo que tenemos fuera de control. Y es un delito que que está causando estragos incuantificables. Y empezando por las llamadas telefónicas, que pueden apanicar y pueden meter un desasosiego profundo a una familia, hasta todas las actividades económicas y los negocios que tienen que migrar ante la amenaza por esa situación. Ahora, lo que tienes también es un decremento de robo con violencia, esto en la administración Calderón. En la siguiente gráfica puedes ver tú ahí cómo durante el gobierno de Zedillo tenías 21.553 y esto se te reduce. Bueno, con Fox todavía más, pero sí estamos hablando de algo distinto en términos de la estrategia del crimen, ¿no? Absolutamente. Ezra, me parece que estos números nos ofrecen la posibilidad de formular un montón de cuestionamientos y que nos van a servir para hacer tomar mejores decisiones. O sea, ¿qué se hizo en el pasado que tuvo relativo éxito y qué se está haciendo hoy? Robo de auto con violencia en la misma línea, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y bueno, pues finalmente el hecho de que a nivel estatal estamos viendo modificaciones también en la tendencia, ¿no? Tenemos ahí el asunto de homicidio de 2007 a 2011, en donde 27 estados aumentan y solo en 5 disminuyen. Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. La verdad es que en el caso, si vemos la siguiente gráfica, que es secuestro, pues también 24 estados a la alza y 4 estados a la baja en términos importantes. Distrito Federal, hay que recordar que la Ciudad de México es un muy buen, podríamos llamarlo una caja de resonancia, en donde uno pensaría que el problema disminuye, pero a nivel estatal tenemos exactamente ese problema. Y finalmente, bueno, pues esto que podríamos ver como robo con violencia, ¿no? Aumenta en 25 estados, disminuye en 7, otra vez Distrito Federal. Eso sería, digamos, en términos globales, este panorama en donde lo que queda claro es que hay un problema, es cierto, a nivel federal, pero también a nivel estatal. Así es, que el delito violento sigue presente en las zonas que estaban en crisis, o sea, las zonas en crisis siguen en crisis y se está expandiendo. Y es muy preocupante. O sea, no estamos pudiendo contener el problema y al contrario escala. Entonces, yo creo que una de las conclusiones más importantes del estudio es llamar la atención sobre la estrategia, no solo la federal, sino también lo que los estados están haciendo en materia de seguridad y sobre todo que nuestra prioridad en el corto plazo es la violencia. O sea, no podemos estar expuestos a una violencia tan brutal ni a los costos que está generando, ¿no? Hablábamos nosotros de víctimas invisibles porque las quisimos traer al debate, ¿no? O sea, no podemos ignorar
a una familia victimizada, ¿no? No podemos ignorarla. Entonces, creo que pues el estudio, y lo reitero, pues quiere hacer ese énfasis, hay que pensar lo que estamos haciendo. Un poco en beneficio del auditorio, la forma como se calcula esta información, cómo se encuentran estos datos, parte de lo que está publicando este secretariado del Sistema de Seguridad Pública, y ustedes tratan de incorporar ahí esta información de la cifra negra que se llama, los datos de cuando no se denuncia, digámoslo así, y esto es lo que permite encontrar estas víctimas invisibles, ¿es correcto? No, utilizamos la cifra negra. Tenemos algunos aproximados. Para llegar a la cifra negra necesitamos encuestas victimológicas, ¿no? Que son las que llegan a la víctima. No estamos utilizando más que información oficial. Damos con las víctimas invisibles, estamos tomando el tamaño promedio de la familia por estado. Entonces, a cada víctima estamos sumando el tamaño promedio de familia en la entidad. Correcto. Ahora, es muy importante tener mediciones que nos acerquen más al fenómeno. Esto, en el mejor de los casos, es un piso. Porque se denuncia poco. ¿Y hay estados que no reportan o que van transformando su forma de medir? Yo creo que lo más importante, otra de los temas importantes que arroja el estudio es que pues esa base de datos es muy imperfecta, ¿no? Y que la autoridad responsable debería hacer lo necesario para que la información pues estuviera auditada, que tuviéramos los ciudadanos la certeza de que lo que vemos ahí es el reflejo de lo que sucede. O sea, efectivamente los registros, las denuncias en los ministerios públicos de los estados, pero encontramos que muchos estados no reportan. Morelos, cuando nosotros hicimos el estudio, no estaba reportando secuestros, ya después lo reportó. Estado de México. No reporta extorsión. No reporta extorsión. A lo largo del tiempo, el Estado de México ha cambiado varias veces su clasificación de homicidio culposo y doloso. Y así no podemos ir. O sea, hay falta información, hay muchos huecos y sobre todo se le permite al Estado, no está presentando con la oportunidad necesaria la información, ¿no? Yo creo que es muy importante que el secretariado establezca las reglas del juego para conformar esta base de datos, porque es lo único que los ciudadanos tenemos hoy por hoy para hacer análisis. Y la autoridad también. O sea, lo que más me preocupa es que la autoridad también. Entonces, me preocupa que se esté tomando decisiones con información muy incompleta. Muy imperfecta. Oye, Edna, pero justamente en este punto, ¿tú crees que el secretariado sí tiene, digamos, esa fuerza? Déjame que te comente un poco. En el caso de las cuentas fiscales, sobre todo las cuentas de gasto, los estados de la República, los diferentes estados, las registran como se les antoja. No quiere decir que las registren mal, en algunos casos lo hacen bien, pero cada estado utiliza sus criterios. De hecho, hay un esfuerzo de armonización contable, en donde la Secretaría de Hacienda como que tomó riendas en el asunto y dijo, todos los estados deben de tener la misma definición de gastos para que podamos entendernos. Realmente, ¿quién tendría el peso para hacer esto? Y además para hacerlo con celeridad, porque en el caso de las cuentas fiscales ya llevamos como 3 o 4 años sí, y se ha avanzado, pero muy poco. La verdad es que es difícil que alguna instancia de coordinación, como es el Secretariado Ejecutivo del propio sistema, pues pueda resolver los problemas de un federalismo tan disfuncional como el que tenemos, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de la armonización contable. Mauricio, yo creo que el diseño del Sistema Nacional de Seguridad Pública debió de haberle dado mucho más dientes a su secretariado ejecutivo, ¿no? Al final del día, pues el secretario ejecutivo es empleado. Sí, pero todos estos delitos que estamos viendo son fuero común y entonces están definidos en los códigos estatales. Exactamente. Y eso, pues cada estado es autónomo y no hay manera de obligarlos, a menos que uno modificara la Constitución y les quitara a los estados tanto el control de los impuestos que no cobran, como el control de la seguridad que no proveen, pero y reconociéramos que este no es una federación. Pero por lo pronto estos delitos sí están tipificados como tales en los códigos estatales, y yo creo que sí debe de haber un mecanismo para que esta base de datos sea más confiable. Si no, necesitamos recurrir a encuestas victimológicas. La encuesta victimológica en México la empujó el ICESI. Sí, que ya no se hace. En el 2002, y una tragedia porque el ICESI, que había ganado experiencia a partir del 2002, le quitaron la encuesta. En 2009. El año pasado. Entonces nos quedamos en una encuesta con cierto control ciudadano,
ICESI es una instancia, es un instituto técnico con las cualidades para hacer este trabajo técnico, pero pues también contaba con un aval ciudadano y no lo tenemos ya. Oye, Edna, yo creo que esta base de datos que han publicado en México Evalúa, la verdad es muy valiosa, porque lo que no se puede medir no se puede administrar. Absolutamente. ¿Okay? Pero a mí me llamó mucho la atención de estas gráficas que acabas de pasar, que en algunos estados, que hay estados en donde los delitos bajan. O sea, la tendencia a nivel nacional es que suban, pero hay algunos casos en donde bajan. En esta tarea de México Evalúa, ustedes van a avanzar, digamos, en averiguar por qué hay casos de éxito, por qué hay estados donde disminuyen los homicidios, los robos, la extorsión, los secuestros. Yo creo que no hay tarea más importante enfrente que empezar a analizar, ya con el trabajo que hicimos y por estado, aquellos gobiernos y aquellas iniciativas o acciones gubernamentales que están teniendo algo de éxito. Necesitamos desentrañar, o sea, desmenuzar esta información y empezar a entender, ¿no? El Distrito Federal tiene algunos indicadores altos, ¿no? El robo con violencia, etcétera, pero han venido bajando. Sí, robo de automóviles, clarísimamente. Sí. Robo de automóviles es impresionante, ¿no? Si se compara con la administración de Espinosa, somos otra ciudad. Sí, ¿no? sin duda alguna. ¿Qué se ha hecho? Es la presencia policial. Tenemos una sobrepoblación de policías. Es una cosa brutal si nos comparamos con el resto del país. ¿Es ese tema? No, más bien a los otros les falta, ¿no? A nosotros les falta, pero a nosotros nos sobran. ¿Es eso? Pero es un poco esa la estrategia que ha querido manejar el gobierno federal cuando se producen estos eventos en estados o en ciudades donde el conflicto es enorme, saturan de policía federal o de ejército, pero la verdad es que finalmente son gente que viene de afuera. Y al venir de afuera, pues no necesariamente conocen lo que está pasando adentro. La seguridad se construye a nivel local, o sea, es desde la colonia. Esa es la realidad. Una presencia federal puede contener una situación de emergencia, no va a crear la seguridad en el país. ¿No? Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, fue pues, todo un honor y un placer. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda inició operativos en los casinos del país tras el ataque a Casino Royal allá en Monterrey. Este fin de semana se revisaron 11 casinos, 8 en Monterrey y 3 en el Distrito Federal, donde embargaron en forma precautoria 3.541 máquinas de juego. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Pedro Canaval, vocero del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Buenas noches, Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué hace Hacienda frente a este asunto? Casinos que por un lado aparecen como pues, instancias legales, con permisos, y por otro lado, lo que ustedes seguramente ya sospechaban, instrumentos de lavado de dinero y otro tipo de delitos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Ezra, Macario, Mauricio, buenas noches. Buenas noches. Hay que delimitar con claridad cuál es el papel del Servicio de Administración Tributaria en esto. En primer lugar, los operativos estaban planeados con más de 10 días de anticipación. Es imposible pensar que un operativo con más de 700 elementos se pudo haber llevado a cabo en menos de 12, 15 horas, ¿no? Entonces, en el momento en que esta tragedia sucede en Monterrey, el personal del SAT ya estaba, algunos de ellos en la ciudad de Monterrey. Primero. Segundo, el tema de ir a revisar en un operativo los casinos tiene dos vertientes. El pago correcto del impuesto especial sobre producción y servicios, que es el que se cobra a este tipo de giros o actividades, por un lado, y por otro lado, el revisar que las máquinas o los mecanismos que tienen ahí de juego estén importados legalmente y que tengan la legal propiedad establecida. Esas eran las dos cosas a las que íbamos nosotros a revisar, ¿no? En el camino, como bien comenta Serra, revisamos más de 5.800 máquinas, algunas lograron acreditar su legal estancia y propiedad. Las otras no nos pudieron demostrar en ese momento que tuvieran pues una factura, un pedimento o que estuvieran legalmente en el país. Además, tienen que contar con el cumplimiento de norma oficial mexicana de la Secretaría de Economía para el correcto funcionamiento. Eso es un poco una certificación que se tiene que pasar para que la calidad de la máquina, por llamarlo así, sea la correcta, ¿no? Por un lado. Entonces, en esa revisión detectamos que no, pues se embargan todas las máquinas, esas 3.000, que por eso son un poco más ya, 3.800, están en el registro fiscal ya resguardadas. Y bueno, los particulares van a poder acudir en el plazo legal a acreditar la legal estancia y la propiedad de la máquina. En su caso, bueno, pues que lo acrediten, se les tendrá que
devolver. Por un lado. Por otro lado, esto va a permitirnos coleccionar información pues de la forma de operar, de la contabilidad, del flujo de efectivo de este tipo de negocios, para de ahí nosotros programar otras acciones que no van a ser contundentes en un momento, sino van a ser de continuidad en el tiempo y pueden generar pues desde revisiones de gabinete, solicitar documentación a los operadores, hasta la ejecución de algunas auditorías que generen seguramente la omisión de pago de impuestos, ¿no? Entonces, de ahí se detonarán otras muchas acciones en materia fiscal, en materia administrativa y seguramente en algunos casos en materia penal, ¿no? Al respecto hay una gran discusión ahora en México acerca de que una de las formas de enfrentar al crimen organizado sería pues tratar de detener sus finanzas. Incluso hay una iniciativa sobre lavado de dinero discutiéndose en el Congreso que todavía no se puede aprobar. Sin embargo, yo tengo muchas dudas acerca de la posible eficiencia de esta medida. No sé hasta ahorita lo que tenemos y con la regulación que hoy hay, qué tanto éxito ha tenido la Secretaría de Hacienda o el Servicio de Administración Tributaria para enfrentar el lavado de dinero. Como sabemos, hay una gran cantidad de espacios en donde pues se pueden invertir los recursos provenientes del crimen organizado y que no es tan fácil detectar para el Servicio de Administración Tributaria. ¿En esto tienen ustedes alguna medida de qué tan exitosos somos o qué tan exitosos son otros países que sí tienen reglamentación e instrumentos para enfrentar el crimen organizado? Bueno, como bien comentas, Macario, hay algunas iniciativas en proceso de aprobación en el Congreso de la Unión y eso dará pie a pues, que se tengan las herramientas seguramente pues, más pulidas, más las necesarias para poderlo hacer. Actualmente el papel que le corresponde al SAT es el ser un recolector de información. Esa información se analiza, se procesa y se pone en conocimiento de las instancias que investigan el lavado de dinero. Principalmente la Procuraduría General de la República tiene una unidad especial para ello. De ahí, bueno, yo te pudiera decir que la información que fiscalmente hoy se recolecta es de mucha utilidad para poder hacer un análisis integral desde que un contribuyente se inscribe, presenta declaraciones mensuales, declaración anual, declaraciones informativas, los terceros lo informan a él y lo cruzamos pues con la actividad en bancos, ¿no? Y ahí es donde tú detectas si hay una congruencia o incongruencia entre ingresos y gastos presentados, ¿no? Y esta información pues es muy valiosa y seguramente dará insumo para que la autoridad investigadora pues lleve a cabo sus acciones, ¿no? Pedro, tú comentabas que el juego de apuesta está sujeto a un impuesto especial. Si mal no recuerdo, yo que en los últimos 3 o 4 años, quizás los últimos 3, este impuesto ha venido incrementándose como una fuente de recaudación para la Secretaría de Hacienda. Lo que hemos visto en el caso de estos impuestos especiales, por ejemplo en cigarrillos, en bebidas alcohólicas, es que cuando se suben demasiado los impuestos, se fomenta el mercado negro, se fomenta el contrabando de cigarros, se fomenta el contrabando de algunas bebidas alcohólicas. En el caso de los locales de juego, ¿no sucede algo similar? O sea, que al subir los impuestos se esté fomentando que haya, por ejemplo, estos locales, pues le voy a llamar clandestinos o irregulares, porque todo indica que este casino no tenía todos los permisos que debería de haber tenido. Ya sabemos que eso no es responsabilidad del SAT, pero digamos, no hay ahí un factor que está ayudando a que estos lugares de juego proliferen, porque si uno se da cuenta, hay unas marcas muy bien establecidas que no sabemos que deben de estar en regla, pero de repente empiezan a brincar casinos por todos lados en las ciudades medias y las ciudades grandes de la República. ¿No valdría la pena ir repensar la estrategia fiscal o de impositiva hacia el juego de apuesta? Bueno, consideramos que no, aunque hay que recordar también que la legislación fiscal pues nos la obsequia el Congreso de la Unión, quienes deciden las tasas y los giros a los cuales se les van a aplicar los impuestos, pues es el Congreso. Pero te insisto, consideramos que no, inclusive la práctica internacional nos marca que este tipo de gravámenes a las actividades de azar, juego, alcohol, tabaco, en las economías de primer mundo, en las grandes economías, tienen tasas de este tipo y peores, ¿eh? O sea, ese consumo está altamente gravado
por muchas razones. Tienen efectos parafiscales, no es con la finalidad de recaudar, sino con la finalidad de controlar. Y con la finalidad de controlar no solo el tema de permisos o de actividad fiscal, sino temas de salud, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alcohol y cigarro, el tener esas altas tasas y esa fiscalización muy estricta implica, bueno, pues que se destinen recursos para combatir la adicción al tabaco, la adicción al alcoholismo, por un lado, y por otro lado que se tenga la posibilidad de disuadir el consumo para, en términos de salud pública, pues tener menos inversión pero el juego es en malo, curarlo, ¿no? Porque desafortunadamente muchos de los fallecidos, pues había, ¿no?, gentes mayores, señoras, que más bien se ve que se van a entretener. Bueno, y nosotros no podemos calificar si algo es bueno o malo, ¿no? Yo creo que en un mosaico social, pues debe de haber todas las posibilidades. El problema aquí radica, no, bueno, pues la gente por supuesto iba a divertirse, finalmente es algo legal y aceptado. Y el problema es si atrás de toda esta serie de casinos legales e ilegales no hay una fuente de lavado de dinero. La discusión, recuerdo cuando comenzó este asunto de permisos sí o permisos no a los casinos, se daba, bueno, por supuesto aquellos que dicen, bueno, esto se va a convertir en lugar de juegos. Hay un problema de adicción a juego que está allí presente en muchas de estas personas, hombres y mujeres que asisten a este lugar, y eso genera también una discusión sobre la benevolencia de este tipo de negocios. Pero aquí el problema es si se cuenta con los mecanismos adecuados para controlar los recursos que entran a estos casinos, porque lo que tienes es un escaparate muy, muy bueno para que el crimen organizado termine lavando dinero. Y ese es el problema central. Cuando en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, en los modelos de casinos en Las Vegas y en otros lugares se iniciaron, eran también parte de estos grupos de mafia que de una o de otra manera lavaban dinero, hasta que finalmente llegaron las corporaciones y se acabó y entró en un sistema de control. Habría que ir hacia esa tendencia. Pero yo te quisiera preguntar, Ezra, y perdón que lo haga así, pero hemos estado platicando de los casinos y de la operación de los mismos. Si esta tragedia, reprobable desde cualquier ángulo, hubiera sucedido en un restaurante bar, ¿estaríamos hablando en este tono? Pues yo parece que no, ¿eh? No. Y también ha sucedido. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que... Por el tipo de negocio. Pues es algo que no es predecible, un evento de este tipo en donde pues un grupo de personas decide tomar esa acción y la toma en ese lugar, pudiéndola haber tomado en un cine, en un restaurante, y no nos estaríamos cuestionando quizá cómo opera el cine o cómo opera el restaurante. Se habla de una extorsión, tan sencillo como este asunto del derecho de piso, ¿no? O uso del suelo, como ahora ya lo dicen de manera como si fuese un asunto predial. Y bueno, pues esto sucede en muchos lugares del país. Aquí la pregunta es, en todo caso, Hacienda ya sabía que algo pasaba porque ya tenían armado este operativo. Pero, bueno, y como te comentaba, inclusive durante el 2011 hemos llevado a cabo 3 operativos antes de de gran tamaño en el estado de Nuevo León, que nos permitieron, por otros giros, embargar 300 toneladas de mercancía, ropa, zapatos, juguetes, alcohol. O sea, tenemos identificado que hay que combatir una serie de giros y bueno, íbamos a hacerlo en Monterrey y la decisión era, derivado de esta tragedia, suspender nuestro operativo. Pues no, evidentemente que no. Y bueno, pues yo pongo sobre la mesa, el SAT está actuando y pues estamos dando los resultados y estamos ante la sociedad mostrando cuáles han sido las acciones que hemos llevado a cabo, ¿no? Habría que ver que esto es un conjunto de acciones de otras muchas autoridades, ¿no? Las autoridades estatales, que también son corresponsables de esto, frente a esta situación o la entrada del SAT, pueden ser, pues por un lado pueden colaborar enormemente con ustedes, pero en otro lado se pueden sentir, como sucede en estas estructuras estatales que vivimos, pues ahora sí que intervenidos por la federación. Bueno, no creo. Yo creo que la convivencia está perfectamente clara y delimitada cuáles son las facultades de cada quien. Al municipio le toca dar el uso de suelo, la aprobación de protección civil, al Estado otro tanto también. Y bueno, si un negocio acredita que tiene todas esas anuencias y viene y nos pide un RFC,
Nosotros no podemos negar un RFC para poder operar, ¿no? En este caso en particular, en los casinos hay un impuesto local a juegos y sorteos, no sé si en todas las entidades, pero en muchas de ellas existe. Cuando ustedes hacen esta revisión para verificar el impuesto especial y que las máquinas estén introducidas ordenadamente al país, ¿hay también la colaboración de finanzas local del Estado para aprovechar y verificar su recaudación? No es común que suceda así. Las revisiones se hacen en el ámbito federal exclusivamente. Nada más. En algunas ocasiones, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado fiscaliza impuestos federales, pero es más tendiente al ISR y al IVA que a este tipo de impuestos. Prácticamente lo fiscalizamos nosotros de manera directa. ¿Y el local ese lo fiscalizará la Secretaría de Finanzas del Estado o solo Dios? No, pues ahí sí. ¿Quién Solo sabe? Dios, Solo ¿no? Dios, Solo solo Dios. Dios. Sí, a ver, ahora, a partir de esta nueva realidad, tú dices hay una enorme cantidad de giros que tienen que estar verificados. Bueno, el asunto casinos es muy, muy claro, lugares de juegos y apuestas. ¿Qué otros rubros están ahí como también elementos que tendrán que ser verificados porque de una o de otra manera también ahí se lava dinero? Bueno, no lo vería yo desde el ángulo de lavar el dinero, sino desde el ángulo de evadir impuestos, ¿no? Y de la defraudación fiscal y el contrabando también, ¿no? Pero eso ligado a crimen organizado. Entendemos que puede existir como tal evasión fiscal en muchos lugares y no necesariamente ligado a crimen organizado, pero quizá en este momento esta utilización del instrumento fiscal para detectar crimen organizado es fundamental. Seguramente, y como te decía, somos proveedores de información para otras instancias gubernamentales y que se dediquen a tener pues el combate a la ley del crimen organizado. Nosotros no tenemos esa sección, por llamarlo así. O sea, nosotros hacemos una verificación universal de nuestro padrón de contribuyentes y si en el camino nos vamos encontrando, pues como a veces nos encontramos drogas, pues lo ponemos a disposición del área correspondiente, armas, contrabando, piratería, pero nuestro foco siempre es el combate a la evasión, a la defraudación fiscal y al contrabando. Y esto es irse directamente contra economía informal, que es enorme en este país. Y que la sociedad siempre nos está demandando que actuemos, y eso es lo que estamos haciendo. Este tipo de giros y cualquier otro, insisto, no es que nosotros tengamos una vocación de actuar en contra de un giro en especial. Es universal y lo que te decía, en Monterrey 300 toneladas casi en el año llevábamos de embargo de diferente mercancía, de todo tipo, contrabando, piratería, juguetes, alcohol, cigarros, en fin. Y vaya, en la prensa hemos colocado todas estas acciones que es un mosaico muy grande, ¿no? ¿Y ustedes sienten que es efectivo cuando se hacen estas revisiones fiscales para ver si están en orden, ¿no? Para, como señalaba Ezra, tratar de reducir el lavado de dinero, o sea, tratar de acotar un poco el campo de acción del crimen organizado? ¿Sí, ¿Sirve para eso o es algo completamente separado? Pues no lo centraría nuevamente en crimen organizado, sino en cualquier grupo que tenga la vocación de ser ilegal. Y sí, por supuesto, vemos que es un elemento disuasivo el que por un lado fortalezcamos la fiscalización de impuestos internos, por otro lado en las aduanas establezcamos mejores controles. El tema de las aduanas, por supuesto, que también nos ocupa mucho de los esfuerzos, y todo girando en torno a la misma estrategia nos está dando resultados importantes. Constantemente en los puertos, en los aeropuertos, estamos difundiendo cuáles son las acciones y cuáles son los embargos que estamos logrando a cabo. Ese aumento en los embargos, en los aseguramientos, habla de que, bueno, estamos siendo mejores en la detección y en la fiscalización, y el efecto seguramente al corto, mediano plazo será disuadir, pues que México no es un buen lugar para pasar por aquí con esas cosas, ¿no? Pedro Canaval, vocero del SAT, muchísimas gracias por estar Al contrario, aquí con nosotros. Ezra, Macario, Mauricio, gracias por la invitación. Vámonos a una Gracias. pausa, esto es Dinero y Poder. El Instituto Federal Electoral pidió cerca de 16 mil millones de pesos para 2012, año en que se elige presidente de la República, diputados y senadores. Los recursos se destinarán a la organización de la elección federal, al funcionamiento del IFE y al financiamiento a los partidos políticos. El consejero presidente Leonardo Valdés Zurita justificó la cifra y explicó que el presupuesto es el sustento financiero del IFE para la gobernabilidad democrática en 2012 y para que la calidad del proceso sea incuestionable. Ahora sí que además, pues no sé qué le van a hacer con los 3 consejeros que no tienen, se van a repartir, yo supongo,
lo que les asignen o no lo van a hacer uso de eso, pero yo creo que es un ahorro seguramente. Son muy caras las elecciones en México, así es, y el instituto necesita aparecer hoy como garante de la elección de 2012. Si no lo hace, estamos metidos en un problema peor que el que tuvimos en 2006, Maca. Bueno, en realidad el problema es 2006, porque íbamos bastante bien, habíamos ido mejorando mucho en cómo se habían hecho las elecciones, cómo se asignaban los recursos y demás, y la tendencia lógica era que tuviéramos una reforma electoral en el sentido de hacer un poco más barata la elección, porque ya no se necesita tanto el tener este padrón con fotografía y demás cosas que eran indispensables cuando había que hacer el tránsito del sistema autoritario a la democracia en la que vivimos. Pero en 2006 los que perdieron la elección se enojaron, organizaron todo un, pues diría yo, un operativo para que la reforma fuese una reforma en realidad que se fue hacia atrás, nos movió en la dirección contraria, nos hizo la elección más cara, restringió muchísimo la operación de los partidos políticos y los candidatos, y el resultado es que vamos a tener un año electoral muy complicado porque las leyes verdaderamente son restrictivas y estorban, pero además va a ser muy costoso. Entre otras cosas, le pidieron al IFE que ahora sea el censor de todo tipo de anuncios en todo tipo de medios de comunicación, y eso cuesta una fortuna y además muy probablemente no sirva para nada. Efectivamente, yo creo que iban a ser caras. Ezra, tú decías, estos son 15.953 millones de pesos, efectivamente 16.000 millones de pesos de presupuesto del IFE para el 2012. Yo he estado escuchando y he leído algunas críticas que se han hecho que desde mi punto de vista no son del todo correctas, porque se compara el 2012 con el presupuesto del año anterior, y la verdad es que no son comparables, pues porque en un año ahí va a haber elecciones. En todo caso es comparable con 2005. En todo caso es comparable efectivamente con el 2006 o con el año 2000. Y entonces ahí hay algunas cosas interesantes. Mira, si comparamos estos casi 16.000 millones con respecto de 2012 con respecto a 2006, nos damos cuenta de que hay un incremento de casi 35%. En el 2006 fueron 11.900 millones. Nada más que ha habido inflación, entonces eso sí hay que quitárselo, y cuando le quitamos el efecto de la inflación, en realidad es un incremento de 7%, que la verdad visto así, pues no parece una cosa mayúscula, ¿no? No obstante, en los componentes de este presupuesto hay que tomar en cuenta que una parte se va a lo que es la cuestión de gasto de operación, o sea, las boletas, los materiales para las instalaciones de las casillas, las copias estas de los padrones que decía Macario, el sistema de resultados preliminares, el famoso PREP, todo eso cuesta una fortuna. En el 2006 el costo fue de casi 7.000 millones. En esta ocasión se está planteando un costo de 10.700 millones. O sea, hay un crecimiento, quitando 50%. El efecto de la inflación, de casi 23%. Y la pregunta es, oye, ¿y por qué se está incrementando tanto? Y ahí es donde yo creo que es la falta de respuesta la que nos llama la atención, porque también si comparamos lo que sucedió en 2006 con lo que sucedió en el 2000, ahí el presupuesto se redujo aproximadamente un 20%, y también fueron 2 años electorales críticos. Entonces, creo que aquí lo que hay es una falta de transparencia. Me llamó muchísimo la atención cuando tú ves los estados de resultados, o sea, los estados financieros del IFE, por lo menos lo que tiene en la página de internet, sus estados de ingresos y de egresos tienen literalmente 5 renglones, 3 de ingresos y 2 de egresos. Eso es verdaderamente increíble, es una opacidad con la que se manejan las finanzas del IFE increíble. Este aumento de 23%, ¿a qué se atribuye o en qué área se manejan? Pues ese es el problema, nada más te dicen es gasto de operación. Oye, ¿qué son? Es que subió el costo, ¿no?, de los crayoncitos, subió el costo de los de las urnas, de empleados. Subió el costo. Claro, bueno, pero te lo reflejan como rubro de salarios, pero lo que tú no sabes ahí es si es que se decretaron aumentos de salarios, que yo creo que no es el caso, o si es que están contratando mucho más personal del que utilizaron anteriormente, en cuyo caso ahí sería necesaria una explicación, ¿por qué? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuáles son las funciones de ese personal? Para ver si es necesario o no. Ahí es donde el IFE, pues como ellos se autorizan su propio presupuesto, es muy difícil fiscalizarlos adecuadamente. Sí, porque tienes un incremento en el número de votantes que no
supera justifica. los 10 millones sobre 60 que había. Entonces eso sería un incremento de 15% tal vez, y estos 23 pues sí suena un poquito mayor. Probablemente estén comprando ciertos materiales que son muy costosos, pero eso se aclararía si lo dijeran. El asunto es que no lo dicen, Pero, y te dejan los así datos es. oscuros, y ahí es donde se pone uno nervioso. No sé si en esta operación esté el asunto del monitoreo. Si está ahí el monitoreo a los medios, que es una atribución nueva del Tendría IFE, que que es aparecer. una tontería, eso es lo que se puede llevar ese dinero. Pero otra vez, tendrían que aclararlo los señores del IFE, ¿no? Bueno, pero entonces lo que pasa es que entonces la reforma del 2007 lo que hizo, en lugar de abaratar las elecciones, las encareció. Claro. Porque si nosotros vemos los presupuestos, te doy la cifra del presupuesto del 2000, 11.400 millones de pesos de presupuesto para el 2000. Y para el presupuesto del 2006, 11.800. Ahí también hubo un incremento de número de votantes, Sí, ahí sí, y también no hubo una hay- necesidad de exacto. mayores materiales. Y estás creciendo de 11.800 a 15.000. Exacto. A casi 16.000. Que puede ser el monitoreo, ¿eh? Que es Puede ser. costosísimo y es absolutamente inútil, y además, en el peor de los Bueno, casos, limita la libertad de Y expresión. por otro lado está la parte de financiamiento A los a partidos. partidos. Los sin financiamiento a partidos son cerca de 5.300 millones de pesos, que es un crecimiento más o menos de un 8%, ya quitado el efecto de la inflación. O sea, también hay un aumento importante. Y además hay que tener en cuenta que, pues aparte de todo esto, está el gasto privado que se va a ejercer, que ese va a ser igual o mayor que el que tenían hace 6 años, independientemente de que los spots ya no puedan ser pagados por los privados, lo van a utilizar para otras cosas que, me imagino, no serán muy transparentes. Yo creo que no, porque si lo fueran se acabaría muy rápidamente el límite máximo de gasto. Así y es. ahí, pues, como teníamos al invitado hace rato que nos hablaba de lavado de dinero, a lo mejor le tocaría verificar a los partidos, ¿no? Vámonos a una pausa de regreso. Situación económica, otra vez nubes muy, muy oscuras en el horizonte. Esto es Dinero y Poder. La economía de México ha perdido dinamismo por la desaceleración económica en la Unión Americana. Esta situación influye en la creación de plazas de trabajo. En julio la tasa de desempleo llegó a 5,62% de la población económicamente activa, la más alta en lo que va de 2011. Sin embargo, el Producto Interno Bruto per cápita crece 8,9% en el segundo trimestre de 2011. Esto dicen por distintos factores, tipos de cambio, que ahora pues veremos cómo funciona a partir de la reciente devaluación, si es que esta se mantiene. Lo cierto es que hay datos todavía positivos de la economía mexicana en función pues, de este crecimiento que se tuvo durante los primeros 2 trimestres. El problema es que Europa, los Estados Unidos, es un verdadero carrusel, es una montaña rusa. Un día aparecen datos que te parece que ya estás hablando de crecimiento, de recuperación, y al día siguiente viene para abajo en términos de confianza del consumidor, crisis europea. Una situación la llaman volátil, o sea, que nadie sabe qué pasa. A eso se refiere lo de la volatilidad. En realidad, si lo ve uno con calma, lo que está pasando es que las economías más importantes del mundo habían gastado de más durante 10 años, ahora tienen que pagar, y eso significa que durante 10 años no van a crecer. Pero eso se oye muy feo y entonces uno no lo quiere aceptar, y entonces momentáneamente la gente piensa pues que esa no puede ser la verdad, y empiezan a tratar de impulsar un futuro más agradable, empiezan a comprar acciones, sube todo, y luego se dan cuenta que en realidad no, que no vamos a crecer y se vuelven a ir para abajo. Lo que sería más fácil es aceptar que efectivamente no va a haber un crecimiento significativo los próximos años, y próximo significa al menos 5 años de bajo crecimiento en Estados Unidos, y esto para México significa pues que más o menos estaremos moviéndonos alrededor de lo que pase allá, un puntito más, no mucho más que eso, y esto, bueno, pues implica que no vamos a generar todos los empleos que necesitamos, etcétera. A menos, claro, que decidiéramos en México modificar por completo la forma como operamos, pero eso pues evidentemente no va a ocurrir, ¿no? Parte del problema es que los gobiernos de los principales países del mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña en alguna medida y otros más, Japón, no sé, diga, están ya, sus gobernantes se están desesperando un poco, porque el problema es que no encuentran la manera. Imagínate que la economía mundial se cayó en un hoyo, ¿no? Un hoyo de regular tamaño, y el problema es, y entonces alguien dice, oiga, pues yo quiero salir del hoyo, pues que te echen una escalera, ¿no? No más que la escalera
no tiene la dimensión del hoyo. Entonces tú te puedes quedar ahí abajo pegando de brincos, tratando de agarrar la escalera y nomás y sigues abajo. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está descontrolando a mucha gente, porque realmente una situación así en varios países en conjunto no había sucedido desde la época de la Gran Depresión. Había sucedido en casos aislados como Japón. Los japoneses les pasó exactamente lo mismo y bueno, ahí están, les costó, ahí siguen, exactamente, siguen tratando, ¿no?, de alcanzar esa escalera y salir de ese hoyo. Eso es lo que está desesperando a la gente. Entonces, creo que el problema es que no se ha encontrado, por lo menos los economistas no hemos encontrado la receta precisamente para que se vaya saliendo de ese problema. Una de las recetas tradicionales es que los gobiernos gastaran más, pero como dice Macario, si están sobreendeudados no hay manera de gastar más. Otra de las recetas era echar circulante a la economía para que eso la estimule. Ya le echaron. Pues ya le echaron y no alcanza. Y el problema es que a nosotros pues sí nos está ya impactando. Las noticias aquí siguen siendo positivas. Por ejemplo, en el empleo manufacturero en junio creció casi 3%. No está mal. Algunas ramas avanzaron muy bien, otras no Industria tanto. automotriz. Claro, pero si tú ves el primer semestre, no solamente junio, sino el primer semestre había crecido poco más de 4%. Entonces, sigue creciendo, pero ya es como un crecimiento que se está dando de manera inercial. Ya no es un crecimiento robusto, pues. Lo que hace falta a los gobiernos, estos, siguiendo la analogía que hace Mauricio, es un asesor jarocho. Bonita, una escalera grande y otra chiquita para poder salir. Y arriba y arriba. Ahora, el problema aquí radica también en el hecho de que se esperan fórmulas mágicas, ¿no? Siguen otra vez con la idea de que Ben Bernanke algo va a hacer. Y aparece, dice que la economía norteamericana no ha llegado a niveles tan bajos como para volverle a entrar, y eso es suficiente como para decir, entonces sí tiene una fórmula, que en la próxima reunión de septiembre la van a decir. No sé, o sea, esta escalera grande y esta chiquita no existen. Hay una única escalera, ya la aventaron, es el gasto público y aumentar la cantidad de dinero en circulación. Las dos cosas ya se hicieron, las economías no reaccionaron, es el caso que teníamos en Japón desde 1990, y lo que ha ocurrido en Japón, después de aumentar gasto y aumentar circulantes, que ahí se quedaron estancados durante más de 10 años. Eso va a pasar en todo el mundo. Es muy difícil de aceptar porque estamos ya acostumbrados a pensar que el crecimiento es lo normal. Eso no es cierto, lo normal no es crecer. Hemos logrado crecer durante mucho tiempo por circunstancias que se han ido dando. En los próximos 10 años lo normal va a ser no crecer. Ya con la cantidad de dinero en circulación y el tamaño de las deudas que se han obtenido en los países desarrollados, la inflación es una amenaza seria para los siguientes años. Entonces, yo sigo pensando que esta década va a ser parecida a la década de los 70, una década de estancamiento con inflación, difícil de vivir, pero que bueno, eventualmente se acaba y ya alcanza uno la escalerita y ahora ya te vas para adelante. Pero por más brincos que demos ahorita, no la vamos a alcanzar. Y yo creo que lo que es muy importante es irse preparando, no solamente mentalmente, sino desde la economía familiar, en las empresas, en otro tipo de organizaciones, para una situación donde sí creces, porque la verdad es que sí va a crecer la economía mexicana, pero lo va a hacer de manera moderada. Vamos a ver qué es lo que las autoridades nos ofrecen o nos pintan, ¿no? ¿Qué escenario pintan en el próximo paquete económico, que ya está en unos días más lo vamos a conocer, y yo creo que ahí es donde va a haber, ¿no?, que adaptar expectativas en función de lo que la autoridad cree que vaya a suceder y lo que realmente estamos viendo que sucede, ¿no?, en la economía en su conjunto. En los Estados Unidos las tasas de interés están en cero. Se habla de que México podría reducir tasas de interés eventualmente como un mecanismo para crecer. Yo no sé si un tipo de cambio ya en 12.40, 12.50 no genere también expectativas inflacionarias en nuestro país en el corto plazo, Mauricio. Yo creo que eso ayudaría por dos vías. Uno, porque te estimularía el crédito, o sea, se abarata el crédito, bueno, pues se usa más y se usa para usos, valga la redundancia, para usos productivos, pero también te estimula en el sentido de que si México disminuyera un poco su tasa de interés, lo que va a hacer es de alguna manera evitar que sigan llegando estos capitales financieros del exterior que habían fortalecido nuestra paridad hasta hace estas semanas de volatilidad, además que se subió a más de 12.30, 12.40. Si el peso por alguna razón se regresara a 11.50, 11.60, se nos quita un factor de competitividad. Si se bajan las tasas de interés en México, ya no somos tan atractivos para los inversionistas financieros del exterior. ¿Y te podrías disparar por arriba de los 12.50? O que se quede más o menos, digo, va a tener siempre sus altibajos. Pero eso tiene un impacto inflacionario, ¿o no?
Si te vas muy lejos, sí. Si te vas muy lejos, sí. Si lo dejas en 12.40, 2.50, no es un impacto inflacionario mayor y sí es un estímulo a la exportación. Y si al ser un estímulo a la exportación, es un estímulo a la producción nacional. Entonces, yo diría que no sería una mala acción, honestamente. Sí, aquí lo único importante es mantener el criterio aristotélico, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Entonces, si tú mueves las tasas un poquito, puedes efectivamente lograr que el peso se mantenga entre 12, 12.50, que ahí nos da pues un espacio para vender en el exterior y te permitiría pues una mayor demanda interna de bienes por la reducción de la tasa. Si tú reduces demasiado la tasa, entonces efectivamente el peso se puede ir muy lejos y te causa problemas. Ese es precisamente el trabajo del banquero central, que no tiene otra cosa que hacer más que esa decisión. Yo creo que sí la puede tomar bien, ¿no? El problema es que es año electoral, también 2012. Bueno, pero el Banco de México es autónomo, no tendría por qué meterse en eso, o que el señor Cárcens diga lo contrario, no creo. Cárcens no, pero quién sabe qué dirán desde Pero no este tiene lado. por qué hacerle caso a nadie, el señor es autónomo. Muchas gracias, Macario Schettino, por tu optimismo. Gracias, Mauricio González. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí a las 9:30 en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos también en la radio, en Noticias MBS de 5 a 7 de la tarde en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.